tus misterios, en la vida en abundancia que nos has regalado. Santa María, por favor, intercede por nosotros, modela nuestra arcilla a semejanza de tu Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hola hermanos de Nuestra Señora de la Reconciliación, de mi ex parroquia. Soy el Padre Remigio Morales Bermúdez, peruano. He vivido en Lima toda mi vida y hace 3 años que vivo en Filadelfia, trabajando en una parroquia universitaria para 2 grandes universidades, junto con otros 5 hermanos. Bueno, el Padre Juan Carlos, el Padre Chali, me ha pedido hablar sobre el Espíritu Santo, pero a modo de testimonio, o sea que no es tipo clase, lo cual es difícil, porque tengo que compartir experiencias personales. No ha sido fácil, no he sabido muy bien cómo articular. Igual quiero empezar con algunos principios teológicos y después voy a ir compartiendo. Primero quería empezar con los símbolos, porque me parece muy importante la simbología. Dios se ha manifestado a través de la materia para comunicar el misterio invisible, a través de lo visible entrar a lo invisible. Respecto al Espíritu Santo hay una imagen sensible que es la más importante en la Biblia, de donde viene la palabra espíritus, que es, le dicen en el hebreo ruach, o le dicen en el griego neuma, de ahí viene neumático, y en el latín le dicen spiritus. Esa es la palabrita que se utiliza. Ahora, esa palabrita refiere a algo sensible, que es 2 alusiones. Una es viento, viento como viento huracanado, como viento que sopla, algo que se mueve externo a nosotros. Y la otra connotación de esta palabra es respiro, que refiere a algo interior. Entonces estamos ante el ruá, el neuma o el spiritus, refiriendo a viento, refiriendo a respiración. Esas son las realidades sensibles que fundamentan esta comprensión. ¿Por qué? Porque la mentalidad bíblica es así. Es primero la experiencia sensible, la experiencia de la materia, de lo real, para después llegar a palabras, poner en palabras, en conceptos, la experiencia. Pero es la experiencia vivida lo primero. Dios haciéndose carne visible, palpable. Dios que se encarna para hablarnos. Ahora quiero, partiendo de esta alusión, hablar de 2 cosas. 2 elementos del espíritu. Primero, lo referido al viento y después al respiro. En lo referido al viento, es importante notar que el viento huracanado, el viento tempestuoso, es la cualidad en cómo se manifestó el Espíritu Santo abiertamente. Por ejemplo, en Pentecostés, o por ejemplo, antes de la creación del mundo, cuando el viento se movía sobre las aguas. Es un viento fuerte, en medio de la inmensidad. O por ejemplo cuando Moisés sube al monte Sinaí para la manifestación de Dios y las tablas de la ley, era un viento huracanado, era una tormenta lo que él experimentaba, era algo fuerte que hacía que se remuevan las rocas del monte Sinaí. Y por otro lado tenemos la connotación de el respiro, que más bien remite a, por ejemplo, cuando Adán y Eva son creados y Dios infunde en ellos el aliento de vida, el hálito de vida. O cuando, por ejemplo, Jesús se aparece ya resucitado a los apóstoles y sopla sobre ellos su espíritu y los envía, ¿no? O por ejemplo, cuando Jesús sana al sordomudo y le dice, gime, suspira sobre él y le dice, éfeta, ábrete, ¿no? Ahora estás abierto a la comunicación a través de ese respiro interior, de ese soplo de Cristo. Entonces, tenemos los 2 elementos y las 2 son manifestaciones divinas del Espíritu. Yo quiero explicar cada una para poder entrar a cómo yo entiendo que ha sido el Espíritu Santo en mi vida. Primero, como viento impetuoso, huracanado. Es una potencia, es una dinamis, es algo que no tiene límites. Ese es el viento huracanado, que remite a la libertad. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Como habla Jesús del Espíritu en Juan 3 a Nicodemo. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Es trascendente. No lo puedes atrapar, no lo puedes controlar, no lo puedes encapsular. Potencia sin límites, trascendencia, libertad, indomable. Muy interesante. Ante el cual uno se pone de rodillas, uno se hace reverente, uno se deja, digamos, domesticar, uno se deja conducir.
Otra connotación, la del susurro, la del respiro, va a ser más bien una brisa ligera, suave. Por ejemplo, cuando el profeta Elías tiene esta manifestación de Dios, que Dios no estaba en el huracán, Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en la suave brisa. No se oponen las dos connotaciones, pero esta es así, es suave y habla de bondad, habla de ternura. Cuando Cristo sopla sobre sus apóstoles, es suavidad, es ternura, es delicadeza, es quietud y a la misma vez es intimidad. Cuando hablamos de esta suave brisa, hablamos del respiro, y el respiro habla de lo más íntimo que hay en el hombre. Entonces estamos viendo este fuego impetuoso, este viento impetuoso, poderoso, y esta respiración íntima. ¿Qué suscita esta respiración íntima? Suscita una atracción, mientras que el viento poderoso suscita una reverencia, como un temor reverente. El respiro interior, la suave brisa, suscita una dulce atracción, una fascinación que te lleva hacia adelante. Ahora, estos son los dos elementos del espíritu, que son muy importantes ambos respetarlos con mucho cuidado, ¿no? Ahora, quiero empezar a explicar un poco de mi vida en relación a esto. He ido tratando de categorizar, no estoy del todo seguro, son intuiciones, ¿no? Primero quiero hablar de mi confirmación, cuando tenía 15 años, y en el retiro me sale una cita bíblica, porque hicimos una dinámica de oración donde abrías la escritura y te salía una cita bíblica. Me salió la de Ezequiel 36, 26, donde dice: les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, te voy a dar un corazón nuevo, y dice: infundiré mi espíritu en ti. Ese es el corazón nuevo. Y quitaré el corazón de piedra, dándote un corazón de carne. Es decir, un corazón espiritual es un corazón de carne, un corazón sensible. No entendí qué significaba eso en ese momento, 15 años. Y pasan 4 años. Cuando tengo 19 años sucede mi conversión, mi experiencia de conversión. Han sido 4 años de estar bien lejos de Dios, bien en el mundo, bien en las cosas del mundo, sin una experiencia de serenidad, más bien de entretenimiento, de fascinación con las distracciones del mundo. Hasta que sucede algo interesante. Y para explicar esta primera etapa de mi vida quiero utilizar la alusión al Espíritu Santo de la secuencia de Pentecostés, donde se dice: ven, doma el espíritu indómito. Bueno, yo creo que cuando tenía 19 años, en medio de esta disipación de mi vida, mi espíritu empezó a ser domado cuando se va muriendo gente en mi vida. Se muere mi madrina, se muere mi abuelo, y mi madre tiene cáncer. No murió, mi mamá está muy bien ahora, pero tuvo esa enfermedad. Yo en ese momento tenía 19, empezando a tener 19, y mi mamá está en el hospital, y viene a visitar al hospital 2 sodalites, porque uno de ellos era primo de mi mamá y el otro era un amigo, que es el padre Carlos King, que vive ahora conmigo. En esa experiencia yo estaba cuestionándome ya profundamente el sentido de mi vida, que era muy disipada, muy distraída, y he sentido un vacío interior, porque sentía que la rutina de la misma especie de juerga y de búsqueda de estímulos externos. Y sentía que había además muchas máscaras y mucha superficialidad en la sociedad donde yo vivía. Tiene que haber algo más, las mujeres que no se hacían respetar y todas esas cosas. Entonces llega uno de los sodalites a visitar a mi mamá, y yo le digo, yo me acordaba de él por la confirmación, y le digo: oye, hablemos un día. Me dijo: ya, perfecto, toma mi número de teléfono, llámame. Bueno, nunca lo llamé. Pasaron los días, siempre vi el papelito, mi mamá se recuperó y nunca lo llamé. Pero siempre me quedé con la inquietud, porque en ese momento yo estaba con profundo cuestionamiento. Primer golpe donde Dios me estaba tratando de domar el espíritu indómito. Pasan unos meses y se muere mi abuelo. Y en el funeral mi mamá estaba profundamente triste, y yo vi que como buscó consuelo en mí, y no supe cómo consolar. Experimenté un vacío interior, porque sentía: ¿en qué me estoy parando? ¿Cuál es la roca de mi vida? Son mis propias teorías. Estudiando literatura, filosofía en la Universidad Católica, tenía muchas teorías, pero sabía que eran mis propias invenciones y no algo sólido sobre cómo entender la vida.
En ese momento aparecen de nuevo en ese funeral el primo de mi mamá, Sodalite, con el padre Carlos, y de nuevo empieza una experiencia de la enfermedad, la vulnerabilidad, la muerte, y son golpes que empiezan como en la ráfaga de viento interior a sacudir. ¿Qué experimento en ese momento ante la potencia de Dios? Mi propia debilidad, mi propia flaqueza, la vulnerabilidad de mi vida, la inestabilidad de las cosas. ¿Qué pasa? Después el padre Carlos es invitado a comer a mi casa y me deja un disco. Él o otro sodalite, la verdad que no me acuerdo precisamente, creo que fue Christopher. Me deja un disco que se llamaba Abba Pater, que era el Padre Nuestro, cantado por Juan Pablo II, el Papa. Me acuerdo que escuchándolo pasó algo muy especial en mí. Él explicaba cómo Dios no era solamente el Padre del mundo, el Padre de Israel, sino que Juan Pablo explicaba, Dios es también mi Padre, el Padre mío. Y empieza a cantar, Pater noster qui es in celis, en latín el Padre Nuestro. Algo misterioso sucedió en mí que fue una experiencia de verdad, fascinarme al pensar, esta persona de verdad cree que Dios es su Padre. Y esa fascinación me trajo abajo, me conmovió, o sea, remeció mi propio entendimiento de la vida. Y dije, y en mi interior hubo ese cuestionamiento, ¿qué pasa si en verdad Dios es también mi Padre? Si esa inmensidad, ese Dios del universo, del cosmos, de la creación, que yo ya había contemplado tantas veces de chico en la inmensidad de las galaxias, de las estrellas y del mar, era mi Padre, y además un Padre bondadoso, tierno. Empezó a suceder algo íntimo, de la inmensidad del Dios grande, viento impetuoso, poderoso, que domina la vida, que nadie puede dominar, sino que lleva a que muchas veces la naturaleza caiga y se enferma y que muera. Venía este Dios que es Padre protector, que es íntimo, que es bueno y que percibía a través del canto y de la voz de Juan Pablo II. Bueno, eso es algo que yo tengo que decir, que tengo que confesar que yo creo que fue el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque yo después he venido a entender que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros ese clamor, ese grito interior que te dice Abba, que te dice Dios es papá. No es un ser trascendente, lejano, el soberano del universo, misterioso, sino que es tu Padre y que a la misma vez es íntimo. Es un espíritu que te adopta, que te adopta. Y eso es muy, hay muchas cosas que quiero decir y mis apuntes están un poco enredados, pero es un espíritu que te dice, tú eres mío y yo soy tuyo. Ese es el Espíritu Santo, el espíritu de adopción. Entra en tu intimidad y te dice, yo soy tu Dios, soy tu Padre. No te puedo olvidar y tú eres mío. En esa explicación Juan Pablo II decía, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Citando a Isaías 49. Aunque una madre olvida a su hijo, yo nunca te olvidaré, así decía Dios. Entonces ahí empieza a explicar cómo la paternidad de Dios está revestida de cualidades de maternidad, pero mucho más que la belleza de la madre más buena del universo, ¿no? Eso es la primera parte que quería yo decirles y cómo empezó a Dios a entrar en mi vida, como ese viento impetuoso y esa intimidad dulce del Dios paternal. Ahora quiero entrar a la segunda etapa de mi vida, cuando empecé a rezar, cuando empecé a creer y a practicar mi fe. Mis 20 años y de ahí mi etapa de formación en San Bartolo. Descubrí a Dios como el dulce huésped del alma, que es otra expresión de la secuencia de Pentecostés. Llamado el dulce huésped del alma. ¿Cómo empezó a pasar esto? Momentos ante el sagrario, soledad. Teníamos que turnarnos ante el Santísimo, me acuerdo en formación en San Bartolo, pasar una hora y de ahí venía otro y te reemplazaba, pero ya estaba solo ante esta cajita con esa luz roja que se movía ahí. Y yo decía, esto es un misterio fascinante. Me vendía esos pensamientos, ¿no? Si Dios es verdad, si todo el cristianismo es verdad y Él está dentro de esa cajita en un pedazo de pan, Él está viendo lo que está sucediendo en mi alma. Es decir, soy transparente y vulnerable a todo, estoy del todo expuesto ante la luz de esa mirada. Y empecé a fascinarme con el hecho de que no había nada que ocultar y que todo lo mío ya en mi historia pasada estaba del todo patente a sus ojos y que en este momento lo que en este momento estaba pensando, sintiendo, mis angustias, ansiedades, mis anhelos, mis sueños, estaban del todo vistos. No había nada que ocultar, no había forma que ocultar y no convenía ocultar. Porque si este Dios es del todo amoroso, dulce, protector, bondadoso, como lo que yo había visto en Juan Pablo II y lo que había visto en los santos, yo quería eso. Ojo, los santos fue algo muy importante también en la parte inicial. Los santos como la experiencia de fuego, ¿no? Como esa experiencia de ardor, de gente transformada.
Entonces ante el sagrario empecé a descubrir al dulce huésped del alma que del todo me habitaba, que del todo me traspasaba, ante el cual yo estaba el traslúcido. Me acuerdo que pasajes muy importantes fueron los de la vocación de Natanael, ese Juan capítulo 1, donde Dios le dice a Natanael, cuando tú estabas debajo de la higuera yo te vi. Y ante esa revelación de ser visto, Natanael confiesa su fe en Cristo como el Mesías, el que tenía que venir, el esperado. Esa experiencia de ser visto, pero ser visto amado. Relacionado con esta experiencia de intimidad con el dulce huésped del alma, un pasaje muy importante para nosotros en San Bartolo era el Apocalipsis 3:20, donde dice, yo estoy a tu puerta reverentemente tocando. Si tú escuchas mi voz, ven, abrirás la puerta y yo entraré a cenar contigo y me quedaré contigo. Era hermoso porque era Dios respetando esa distancia entre Él y yo, respetando mi libertad, la libertad infinita del Creador, la libertad omnipotente, respetando mi pequeña libertad, invitándome con ligeros toques de puerta a la puerta de mi corazón, esperando que se dé esa intimidad, ese cenar juntos, ese banquete, en mi alma, en mi corazón, en mi interioridad. Otro pasaje hermoso que me ayudó a abrirme a este entendimiento de el dulce huésped del alma fue Juan 15, permanezcan en mí como yo en ustedes. Esa mutua inhabitación, ¿no? Donde dice, ¿cómo era esa frase? Déjenme ver un segundito. Juan 15. Permanezcan en mí. Permaneced en mi amor. Eso me parece. Esa fue la clave revolucionaria para mí, esa frase. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Es decir, permanecer en Él, permanecer confiando en que era mirado por un amor sin límites. Permanezcan en mi amor, me hacía permanecer así, abierto. Aquí, ya que he estado estudiando y dando sobre los dones del Espíritu Santo para dar un curso últimamente, yo creo que aquí empecé a tener los dones del entendimiento, o sea, son dones del entendimiento que empiezan a activarse en uno, ¿no? Que uno los ha recibido en el bautismo y la confirmación, pero empiezan a activarse, el entendimiento y la sabiduría. El entendimiento aquí en este caso de comprender cuestiones reveladas, de empezar a conectar a lo trascendente, lo infinito, la Sagrada Escritura, con mi propia intimidad, los sacramentos, el entendimiento de lo revelado. Y la sabiduría empezó a crecer como un gozo, como un saber vivir, como un disfrutar y saborear la vida. Entiendo que eso fue esta etapa de formación. Ojo, estos dones no dejan de estar activos nunca, ¿no? Están a lo largo de la vida activándose en distintos momentos, pero ahí el entendimiento y la sabiduría, Dios me los regaló con más intensidad. Como entiendo que al principio en mi conversión fueron más el temor de Dios y la piedad los que me atrajeron. Bueno, paso a la tercera etapa de mi vida. No son así de todo cronológicas, pero yo las he tratado de articular para ordenar la charla. Aquí entiendo que es Dios diciéndome, así como yo te he consolado, quiero que tú seas un consolador de otros. Así como yo te he confortado, así como yo te he hallado y te he sanado tu enfermedad, he sanado tus heridas, te he domado, ¿no? Te he regado la tierra en sequía y te he habitado con dulzura. Quiero que tú ahora seas para otros un confortador. Quiero que seas una fuente de consuelo. Necesito tu mirada, necesito tu sonrisa, necesito tus manos, necesito tu acción, necesito tu voz para que le des carne a mi espíritu confortador, a mi espíritu consolador. Y aquí tengo que mencionar, y aquí quiero mencionar cómo yo me he experimentado consolado y consolador en mi vida, con mi familia, que me confortó, que me consoló, y a la cual yo también me vi en muchas ocasiones como un canal de consuelo, de consolación, de confortación, de estímulo, de alegría. La comunidad Sodalite, sobre todo para mí, ha sido algo muy especial. En la comunidad Sodalite he experimentado consejo, tantas veces ser aconsejado y poder yo aconsejar. He experimentado el consuelo de una vida celebrativa. Por ejemplo, cómo hemos celebrado los domingos, cómo celebrábamos los aniversarios, la vida de cada uno, cómo celebrábamos la Navidad, la Pascua, ese sentido festivo de la vida, donde yo experimentaba, esto es para mí el consuelo y aquí yo experimento cómo poder consolar a otros. Es decir, la familia, la comunidad Sodalite y el apostolado fueron para mí espacios donde yo podía ser carne, sonrisa, mirada y voz de Dios para consolar, para alentar,
para llegar a otros. Esos eran los espacios. Eh, sobre el elemento apostólico, quiero mencionar algo. El testimonio que yo recibía, yo aprendí a ser apostolado, pienso yo, en la comunidad sodalite. Cuando yo veía cómo mis cualidades, mis dones eran limitados y necesitaba los dones de los hermanos. Como yo, a veces demasiado introspectivo, me podía aislar y apartar de las cosas y ensimismar. Y cuando yo veía gente más alegre, más extrovertida, experimentaba que me complementaban. O cuando uno experimenta una flaqueza, una debilidad y expresa al otro más fuerte y seguro, se enriquecen. Hay algo en la vida en común, en la vida en comunidad, que te enseña a servir, que te enseña a amar, cuando te das cuenta que tú no estás completo, no que necesitas del otro. Y así como tú necesitas, te viene el entendimiento, la claridad de que el otro te necesita. Por el testimonio, por lo que hagan en ti directamente o por lo que hagan sin saber. Esa era mi experiencia. Ahora, quiero terminar esta explicación hablando de María. María, para mí, María y el Espíritu Santo son los que han modelado la arcilla de mi vida, de mi existencia, de mi humanidad. ¿Por qué la Virgen María? La Virgen María para mí ha sido siempre alguien que apunta a dos cosas. Primero, al sentido de hogar. Me dice, hijo, reposa, hijo, aquí estoy para ti. Remi, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué ansías? O cuéntame tus alegrías, cuéntame tu fuego, tu ardor, tu ilusión, el gozo de tu apostolado, compártemelo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero ese qué necesitas y cuéntamelo todo. Rasgos maternales de total acogida, de escucha, de compartir tu alegría, pero a la misma vez de consolar y confortarte. María como remitiéndome a hogar, a familia. Muy importante esa experiencia de hijo y de filiación. Pero a la misma vez María siempre ha sido para mí señal de ser su hijo soldado, su hijo misionero, su hijo aventurero, hijo de parte de su milicia. Anda, más allá, sal de ti, movilízate. Tú eres parte de mi misión, de mi aventura, para entrar y compartir, llevar la luz a la oscuridad, la luz a las tinieblas. Da pasos fuera de tu zona de confort, confía, arriesga. María es fundamental para entender cómo la acción del Espíritu siempre ha entrado en mí. Yo pienso que el rosario, que me lo enseñaron desde que antes de ser aspirante, cuando estaba en mi etapa de conversión y lo rezaba todos los días en el bus yendo a la universidad, fue para mí, María, el canal para la formación, la modelación de Cristo en mí. El canal para que el Espíritu Santo entre y actúe en mí las cualidades de un hijo que se siente en su hogar, las cualidades de un hijo que se experimenta a veces en soledad, pero consolado, acompañado, y a la misma vez de un ser frágil, débil, pero fortalecido con el fuego para la misión. María, canal de esas dos cualidades, de la experiencia de hogar, de familia, de la experiencia de fortaleza para la misión, de ser intrépido para lo nuevo. Entonces esas dos cualidades que les mencioné al principio, del poder, del fuego, del viento, del espíritu, del viento tempestuoso y del suave susurro, del respiro que se vuelve íntimo. María es ambos. María es fuerte porque pisa a la serpiente, pero lo pisa porque María es íntima, es humilde, es dulce. Y eso lo vemos en su fiat, en su pie que es vulnerable, descalzo, que está pisando con fortaleza a la serpiente. Bueno, hermanos, eso era lo que les quería compartir. Dios los bendiga, que puedan abrirse esas dos dimensiones del Espíritu. Eso es lo que deseo para ustedes, de la mano de María. Que puedan abrirse esa experiencia de la fuerza en la fragilidad del Espíritu, de la fuerza en nuestra flaqueza y de la intimidad en nuestra soledad. Ambas cosas, la fuerza y la dulzura. Dios es ambos. Yo experimento que María es ambos. Yo experimento que mi sodalicium, mi carisma, mi identidad es ambos. Fuerza en la dulzura, poder en la intimidad. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ambos. Yo experimento que mi sodalicium, mi carisma, mi identidad es
hermanos desde Filadelfia, aquí para compartir algunas preguntas o comentarios que puedan tener. ¿Se me ve en directo? El testimonio. No, el testimonio. Hola. Sí, bueno, ya, ahora sí. Ahora sí estoy viendo las preguntas. Entonces, ¿cómo poder abrir el corazón al Espíritu Santo? Eso dice Pablo Perazzo. Se me... Estamos bien, ¿no? Sí, bueno, ya, ahora sí. Ahora sí estoy viendo las preguntas. Y cómo, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo sentir esa conexión con María y el Espíritu Santo? Eso dice Pablo Perazzo. A ver, ¿cómo poder? Miren, lo que yo puedo hablar desde mi propia experiencia y en base a lo que he leído es cuando uno se experimenta hijo, ¿qué momentos en tu vida te han hecho experimentar el Dios es tu Padre? Esa experiencia de rendirse ante la paternidad de Dios y ante la maternidad de María. ¿Qué momentos en tu vida y volver a ellos? Ese abandono en un Dios más grande. Y recordar esas experiencias, recordar los sentimientos, recordar las citas bíblicas que te han llevado a eso. ¿Cómo puedo sentir esa conexión con María y el Espíritu Santo? Es que hay que creer en el amor. Hay que creer en el amor infinito de Dios. Hay que hacerse como niños. Yo pienso, definitivamente Jesús nos da ejemplo de entrar al reino de los cielos siendo como niños. Jesús es un niño. Cuando Él se pone a sí mismo como ejemplo de humildad, sean mansos y humildes de corazón como yo, y nos dice que solo los que son como niños entrarán al reino de los cielos, nos está diciendo, sean como yo soy un niño, pero no un niño en el sentido de inmadurez, sino en el sentido de confianza absoluta y de saberse absolutamente amado, protegido, querido. Eso en cuanto al cómo. Ahora, el cómo ya, si lo quieres más concreto, vas a rezar el rosario, vas a recibir el Espíritu de Cristo en Eucaristía, pero la actitud de fondo tiene que ser la de un hijo, confiado y amado. A ver, ¿qué implica para ti ser sacerdote? Pregunta el padre Charlie. Bueno, está buena la pregunta. Ser sacerdote, yo pienso que me queda muy grande, por un lado. Es inmenso lo que significa, ahora he celebrado la misa hace una hora, ¿no? Lo que significa ponerse ante el altar, coger el pan, repetir las palabras de Cristo. Es un ejercicio de fe inmenso. Pienso que lo que significa para mí en primer lugar es haberme elegido. Es decir, pero no lo digo solamente de mí, sino que es la experiencia de todo cristiano, pero en ese momento yo la estoy apropiando a mí, es decir, saberme elegido, pensado, soñado desde toda la eternidad para estar en ese momento y que no se me ha pedido estar ahí y poder celebrar la Eucaristía por virtudes, por cualidades, porque si es que entro a pensar eso, de verdad entra una inseguridad y una
una insuficiencia, hay una tensión muy grande. Simplemente amado gratuitamente, bendecido de poder ser sacerdote. Esa es la primera experiencia, la fundamental. Es un regalazo, un regalo increíble e inmerecido. Después, ¿qué significa ser sacerdote? Entrar en la comunión de los santos. Es decir, cuando celebro la Eucaristía, celebro el cielo en la tierra. Estoy acompañado de todos los santos. Es una experiencia bellísima la de poder confortar a las almas del purgatorio con una Eucaristía. Experiencia bellísima la de la alegría que yo sé que está experimentando la Virgen María y los santos al poder reunirse ante el altar. Esa para mí es de las experiencias más bellas de poder ser sacerdote, poder congregar al cielo en la tierra. Y eso es algo que yo trato de hacer el ejercicio de creerlo, de visualizarlo, creerlo conforme voy celebrando. Otra cosa hermosa es pensar que cuando celebro la confesión es la pasión de Cristo en Getsemaní, es todas sus reparaciones, todos sus ofrecimientos que están logrando su objetivo al poder limpiar un alma con su sangre. Que estoy haciendo que valga la pena la pasión de Cristo. Que sus sufrimientos, sus súplicas, sus ofrecimientos a lo largo de su pasión logren un alma, logren renovarla. ¿Qué puede haber de más gozoso, de más bello que ser sacerdote haciendo eso para mí? No hay algo más grande. Después el saber que cuando rezo el rosario, la Virgen María está recogiendo mis súplicas con una intensidad especial al yo ser sacerdote, al ser un pontífice, ¿no? Un puente entre el cielo y la tierra, al ofrecer súplicas y también al ofrecer acción de gracias y peticiones, porque eso va a regresar hacia la tierra, la bendición va a regresar a la tierra, sobre todo por los labios de un sacerdote. Bueno, esa es la experiencia, es maravillosa y de verdad que para mí lo fascinante es simplemente pensar lo inmerecido que es, el regalo que es. ¿Cómo fomentar en los hijos jóvenes? Dice otra persona, dice César Rodríguez. Fomentar en los hijos jóvenes un mayor acercamiento al Espíritu Santo, a María, cómo motivar que busquen los dones. A través de que te vean rezando el Padre Nuestro con ternura filial. Los hijos tienen que ver en el papá y en la mamá ternura de hijos, ternura filial, que los vean a ustedes como hijos amados de Padre, del Dios Padre Todopoderoso, y que hijos amados de María Santísima. Cuando vean en ustedes la filiación, la ternura, ellos van a creer que existe un Padre bueno, para que vean que su padre y su madre son así de confiados en María y en Dios Padre, ellos van a experimentar el espíritu de hijos, que tienen que verlos reflejados. Pienso que así fomentas. Estoy yendo al fondo, ¿no? Porque las cosas prácticas ya pueden ser muchas oraciones, cantos, rosarios, pero estoy tratando de ir a la esencia de lo que ellos tienen que percibir, para que así vean eso. Padre, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y Dios? Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Dios es uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad son tres personas, pero un solo Dios. Tenemos al Padre, que es el amante, el Hijo, que es el amado, y el Espíritu Santo, que es el amor entre ellos, el que los conecta. Dicen algunos teólogos que lo explican como un suspiro, o sea, el Padre ve a su Hijo, ve en su Hijo su misma belleza, sus mismas perfecciones, y exhala un suspiro. Ese exhalar del Padre, ese expirar, es el Espíritu. Justamente ex spiritu significa el Espíritu que sale de uno. Ese es el Espíritu Santo, es ese amor que hay entre ellos, esa es la relación que hay entre ellos. Yo en mi curso de los dones y frutos del Espíritu Santo he dicho que el secreto de Jesús, el secreto de la felicidad de Jesús, de por qué es la persona más atractiva y fascinante en la historia de la humanidad, es su relación con su Padre. Y que el secreto de los santos es lo mismo, es la relación que tienen con el Padre. Es que todos pueden decir, Abba, papá. ¿Por qué digo este acento en la relación filial, que es el secreto de Jesús y de los santos? Porque no podemos imitar tantas virtudes y tantas perfecciones en los santos y en las virtudes de Jesucristo sin experiencia de hijitos. Porque si vamos a ser simplemente entrenados por un maestro que está al frente mío, somos tan frágiles que nos vamos a frustrar y cansar. Solamente la experiencia del Padre amoroso, que te recoge una y otra vez. A ver si hay otro comentario. El Espíritu Santo también se puede manifestar, dice Cari Pastor,
También se puede manifestar como un calor que se siente, como que sube desde tus pies hasta tu corazón, que te deja completamente con una sensación de amor y de paz. Muy bien, como un calor completo que te deja en amor y paz. Perfecto. La verdad que no sé, no lo he experimentado exactamente así, pero estoy seguro que puede ser perfectamente. Que te deje con una sensación de amor y de paz, ¿sí? Y que físicamente, bueno, si físicamente yo tengo que decir algo que me pase a mí, es simplemente que siento que mi respiración se hace más profunda y más lenta. Después, la alegría, es una alegía, uno está cansado, pero se reactivan las energías, el ánimo, ¿no? Ana Paz dice, ¿cómo vivir la esperanza cristiana en medio de tantos que mueren por la pandemia? Viendo la mano de Dios en todo, incluso en la cruz, en el dolor. Hay un don del Espíritu Santo que es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría se rinde ante Dios, ante la cruz también, y aprende a ver en la cruz también la mano de Dios, en el dolor y en el sufrimiento también la mano de Dios. Es alguien que el sabio viene de aquel que sabe vivir, ¿no? Aquel que saborea la vida, incluso saborea la cruz. No ve la cruz como una fatalidad, no ve la muerte como una fatalidad y la enfermedad tampoco, sino que lo ve como oportunidades para que la potencia del Espíritu fortalezca las almas. Oportunidades para que los que se sienten solos y huérfanos acudan al Padre. Creo que es oportunidad para que el Espíritu adopte, para que la gente más bien se deje adoptar por la paternidad de Dios a través del Espíritu. El Espíritu Santo también se puede manifestar como un calor. Bueno, esa ya la respondo. ¿Cómo la espiritualidad sodalite, dice Cristian Soto, influyó en tu sacerdocio? Bonita pregunta. La intimidad con Jesucristo en la Eucaristía, en primer lugar. Cómo me enseñaron el misterio de la Trinidad en mis ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales me han formado mucho a mí. Cuánto se ha contemplado en la abundancia de amor de la que hemos brotado, de la que brotó la creación, y que estamos perpetuamente inundados de amor. Los ejercicios espirituales que teníamos, que hace unos pocos años hemos cambiado el modelo, me introducieron en una confianza en la fiesta de la vida, en la confianza en el amor de Dios, que la verdad que ha sido para mí entusiasmante, y de ahí ver la reverencia litúrgica, la simbología, el cuidado, la delicadeza en la liturgia, para mí ha sido poder ver la belleza de Dios en el misterio. Yo creo que siempre hemos conservado un sentido del misterio importante en la liturgia, y eso me ha ayudado en mi sacerdocio. Bueno, habrían más cosas, pero aquí la respondo, trato de ser un poco más breve. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica para calmar este problema de la pandemia? Bueno, no sé qué están haciendo en el Perú, porque yo estoy en Filadelfia, en Estados Unidos. La verdad que creo que tú sabes mejor que yo qué están haciendo allá. ¿Cómo hacer el Espíritu Santo partícipe de mi vida? Como dije, María, agarrar tu rosario y ser perseverante con tu rosario todos los días. ¿Por qué? Porque la Virgen María es el pararrayos del Espíritu. Y lo vemos en dos momentos fundamentales. Primero en la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, y ella dice que sí, y ella acoge el Espíritu Santo y el Cristo, el Hijo de Dios, se hace carne. Después, en Pentecostés, de nuevo es a través de María que el Espíritu Santo viene. Y ahora ya no para formar el cuerpo de Cristo en la carne, sino para formar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Es decir, lo que la Sagrada Escritura, lo que Dios nos está diciendo es, María es el canal, es la esposa del Espíritu Santo, y el canal para santificarnos, para encarnar a Cristo en nosotros. Dios ha querido que María sea el canal para nuestra cristificación. Ahora, ¿qué encontramos en María? La filiación, de nuevo el ser hijitos. Ahora, quiero destacar lo que dije en el video. Hijitos soldados. Hijitos primero, el fundamento, confiados, abandonados, dependientes amorosamente, dependientes y obedientes, y que van hacia adelante, luz en las tinieblas, fuertes en ese sentido. Eso es cómo hacer partícipe en mi vida. Desde tu experiencia, dice Percy Díaz, no sé si será el Percy Díaz que conozco yo, ¿cómo cuidar que el fuego del Espíritu Santo permanezca siempre en este tiempo en el que no hay confesión ni comunión? Está bueno. Solo con la oración no basta. Sí.
Es verdad, es muy duro, pero hay que pensar que Dios está detrás de todo y que también el Señor hizo respetar las leyes civiles. Dedle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y a Poncio Pilato le dijo que su autoridad la había recibido de Dios, ¿no? Entonces, la docilidad a lo que está pasando y la comunión espiritual, pero hay que ejercitar la fe en que Dios, el Espíritu Santo, va a hacer sus travesuras para saciar tu corazón si tú rezas con piedad y devoción en tu casa. O sea, dentro de los confinamientos, si con audacia suplicas a Dios, porque Dios va a poder hacer maravillas. Siguiente, ¿cómo interpretamos la imagen del Espíritu Santo cuando Jesús nos dice que correrán ríos de agua viva? Es otra imagen, la imagen de los ríos de agua viva. Otra imagen de la Escritura. De nosotros dice que cuando nosotros recibamos el Espíritu, nosotros nos volveremos una fuente de vida para otros. Y eso tiene que ver con el hecho simplemente de participar del mesianismo de Cristo, al ser ungidos. Nosotros somos ungidos. Simplemente al ser ungidos corre por nosotros el Espíritu Santo. Entonces, por nosotros la gente puede experimentar la misma alegría de Dios, el mismo amor de Dios infinito. Por eso cuando Cristo nos dice, amen como yo los he amado, está diciendo, alimenta la sed de los que están sedientos con mi mismo amor, no con un amor menor, sino con el mismo. Es decir, que corra el agua viva que está en mí a través tuyo, ¿no? Vuélvete un acueducto de agua viva, ¿no? ¿Qué consejo le puede dar a un joven que no es amado por su padre? Que, que aproveche la herida, que no haga que la herida lo haga a esa persona protestar contra la vida, sino que la herida, la fragilidad de la herida, lo haga clamar por la paternidad de Dios. A veces son ocasiones y oportunidades las heridas para buscar al único que puede saciar. No hay que hablar por la herida, hay que sanar las heridas. ¿Cómo hacer que vea a Jesús herido que viene a consolarlo? Jesús que le dice paz, Jesús que le dice estoy contigo, que sopla su espíritu dentro de él, que te perdona, que te conforta. ¿Cómo dar a conocer al Espíritu Santo en aquellas personas que sufren pérdidas? Eh, Son todas preguntas bastante relacionadas con el dolor, pero con la cruz. Hay que recordar que la cruz no es un obstáculo y que el sufrimiento no es un obstáculo, sino que al contrario. Leamos la primera carta a los Corintios capítulo 1, donde nos dice que la cruz es una necedad para el mundo, pero para los que están en camino, para los creyentes, es la sabiduría y la fuerza de Dios. Ahora, eso tiene que saberlo el que ya está con fe. Si tú eres una madre y tú lo sabes, convéncete de que la fuerza, la sabiduría de Dios está contigo porque tú has acogido la cruz de Cristo. Ahora, si tú te convences, lo podrá entender tu hijo. Pero uno no puede esperar, no podemos paralizarnos ante el miedo. Ahora, ¿cómo lo entenderá mi hijo? ¿Cómo lo entenderá mi familia? Sino que uno tiene que decir que sí y a través de tu actitud los demás entenderán. Silvana Ramos, ¿qué es más importante para el conocimiento y crecimiento de la fe? ¿La formación intelectual o la vida de oración? Está buena la pregunta. Yo pienso que evidentemente la vida de oración, porque en la vida intelectual, digamos, teológica, estudias sobre Dios, hablas sobre Dios, pero en la oración hablas con Dios. Entonces la oración es mística, es el encuentro, es el abrazo, es el encuentro entre el esposo y la esposa en tu alma, ¿no? Y eso ilumina para poder después estudiar con profundidad y que va ahondando el misterio, ¿no? Se tiene que estudiar con el corazón, o de rodillas, como decía von Balthasar, un teólogo. O sea, la vida intelectual no va a servir si no brota de un corazón tocado, de un corazón que se sabe hijo, de nuevo, Espíritu Santo que te hace sentir filial, amado. Pero la vida intelectual es importantísima. ¿Por qué? Porque vas entrando en misterios revelados, teología, y eso hace que tu fe se alimente más. ¿Cómo hablar, dice Eliana, de los dones del Espíritu Santo a los hijos que buscan paz? Bueno, ¿cómo hablar de los dones específicamente? Hay que estudiarlos, primero tendrías que estudiarlos y entender, y se te van a venir muchas ideas de cómo hacerlo. Son los 7 dones, y ahí tienes que ver qué lugar ocupa cada uno. El temor de Dios ha sido fundamental para entender los límites y respetar a Dios, respetar la vida, aprender
a ser responsable de las consecuencias de tus actos. El temor de Dios es fundamental. Pero a la misma vez, la piedad, bueno, tienen que verlo vivido, tienen que verlo visto en ti para poder desear estos dones, ¿no? La piedad es fundamental porque ve que solamente no eres una persona que respeta a Dios, que lo teme con reverencia, sino que también lo siente padre, amistoso, familiar. Entonces, eso hace sentir. Combinación de temor de Dios y piedad son los dos fundamentales, los primeros que siempre hay que estar cultivando. Eso es lo que pienso. Eh, la Virgen María es el pararrayo del Espíritu Santo. Creo que con esta frase contesta mi pregunta. Bueno. ¿Cómo acercar a un hijo joven que ve que su padre reza todos los días el rosario y ve el maltrato con sus palabras, y ve el maltrato con sus palabras a su mamá y él mismo, y lo escucha que sabe el significado del Espíritu Santo? No entiendo muy bien la pregunta. Reza, o sea, el padre reza siempre, pero a la misma vez maltrata a su mamá, etc. ¿Cómo acercar a un hijo así? Primero, está confundiéndose el hijo al ver una persona que reza aparentemente piadosa, pero que después no lo vive. Ahora, hay que saber que la conciencia del hijo está identificando lo malo, ¿no? Entonces hay que ayudar a esclarecer al hijo que las actitudes malas son malas, que no se vaya a confundir, que en un cristiano no debe ser así, ¿no? Que entienda que hay obras malas, pero que a la misma vez perdone y vea la buena intención del padre, que al el padre querer rezar hay algo de muy valioso en eso, ¿no? Hay que rescatar, hay que distinguir. Es posible participar de los frutos del Espíritu Santo de Dios, paz, amor, alegría, sin haber recibido la totalidad de los dones del Espíritu Santo. Los frutos van a ser resultado de los dones que se reciben en el bautismo, y ya con que los recibas en el bautismo puedes participar de ellos. En la confirmación se refuerzan. Una persona bautizada que busca vivir en gracia de Dios, ya por supuesto que puede experimentar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo poder reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos y su guianza? Por los frutos. ¿Cómo saber si estoy bajo la acción del Espíritu Santo? Entonces tendré que ver los frutos. Tengo alegría, tengo humildad, tengo generosidad, tengo dominio de mí mismo, tengo mansedumbre. En los frutos verificas si estás viviendo bajo la acción del Espíritu Santo o no. Si tal reacción que tuviste ayer, la semana pasada, no sé, que te hizo sentir un poco mal, si es una de las manifestaciones de los frutos del Espíritu Santo o no. Si es que no es, arrepentimiento, contrición y levantarse. ¿Cómo aumentar la fe en nosotros mismos? El Padre es el que te afirma, el que te afirma, te llena de solidez en tu dignidad, en tu valor, en tus capacidades. Cuando tú escuchas que el Padre te dice, que Dios Padre te dice, eres mi hijo amado en tu bautismo, cuando recuerdas lo que eres por tu bautismo, pueden hacer esto que hice yo, que es escuchar el Abba Pater de Juan Pablo II y darse cuenta tu dignidad, tu valor, tu belleza, no por tus obras, no por tus éxitos o fracasos, sino por quien eres a los ojos de Dios. Eso afianza tu dignidad en ti mismo. Bueno, cuando Jesucristo, algo que me ayudó mucho a afianzar mi dignidad es cuando Jesucristo llama a los apóstoles, experimentarte llamado con tu nombre, a cada uno lo llama con su nombre, ¿no? Nada afianza más la autoestima que eso. ¿Eso cómo se hace? Abre tu Sagrada Escritura, busca esos pasajes, anda ante el Santísimo o algo de tu casa ahora que no puedes salir y recibe esa palabra dirigida a ti, la palabra de elección, de llamado. Muy bien, Dios los bendiga. Me tengo que responder una más. ¿Cómo aumentar la fe en nosotros? Bueno, eso ya. Muy bien. ¿Cómo curar la herida de una infidelidad? Si se arrepiente. Las heridas de infidelidad, las heridas más profundas. El dulce huésped del alma. Eh, Tiene que haber una opción por la esperanza en nosotros. Simplemente ver a un Dios que viene y te abraza y te sana, y te cura y te acepta tal cual eres. Saberte amada por Dios, mirado por Dios, perdonado por Dios, elegido. Volver a repasar, pero las heridas se pueden volver una fortaleza, y hay que saberlo, eso San Pablo lo dice claramente. Muy bien. Ha sido un gusto, hermanitos. Que les vaya excelente, Dios los bendiga. Recen su rosario,
la Sagrada Escritura, y partan de que no tienen que merecerse el amor, no tienen que merecerse la presencia de Dios ahorita, sino que ya está dada. Vivan en la atmósfera de la abundancia, no de la escasez. No de la escasez me refiero, no vivan pensando, no estoy bien, no es suficiente, me he portado mal, mi día no ha valido la pena. No vivan en la atmósfera de la culpa y de la insuficiencia y de que Dios no está contento conmigo. Vivan en la atmósfera de la abundancia. De la abundancia me refiero de que el amor está incondicionalmente donado todo el tiempo, donde estés, en cualquier espacio y en cualquier momento, en cualquier lugar físico y en cualquier momento del tiempo, el cielo entero se te está donando. Si es que has caído, se te va a donar misericordia. Si es que estás fuerte y estás bien, se te va a donar consuelo y alegría. Pero hay que vivir en la atmósfera de la abundancia. No, ¿eso qué significa? En la atmósfera de alguien que al estar rodeado de amor incondicional, solamente agradece y alaba a Dios. No vivir en la atmósfera de la escasez, no vivir pensando yo me tengo que portar bien para merecerme, por lo tanto, un premio de Dios, o merecerme que Dios esté contento, y si me porté mal, me está resonando y está molesto conmigo. Salir de eso, de esas coordenadas, vivir en la atmósfera de la abundancia, de la gratuidad, de la gratitud de hijitos amados, sin condiciones, por siempre y en cualquier lugar. Dios los bendiga, hermanitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.